Hola, bienvenidos de nuevo a Arya Nagarjuna. Todavía estamos en el capítulo 18, en donde estamos hablando realmente de la vacuidad de la persona y la vacuidad de las partes de la persona, o puedes decir, la vacuidad de mí y lo mío. El siguiente verso es: esta es una discusión clásica, la última línea sobre che significa cortar. ¿Y ves la misma raíz en que significa cortador de diamantes? Sí. Entonces, eso significa cortar. Así que che significa que las cosas solo se detienen o solo se interrumpen. Como si el flujo continuara y luego de repente simplemente se detuviera. Y luego tag significa que simplemente continúa para siempre, sin final, sin principio. Simplemente continúa para siempre. Y esos son los dos extremos. Es interesante que estos no sean peligros reales para nuestra práctica. Ellos son el resultado de los peligros para nuestra práctica. Así que eso es algo interesante. Y si crees que el esposo viene de su propio lado, entonces nunca podría cambiar. Y la implicación. Así que esas dos implicaciones, la implicación de eso es que simplemente continuaría para siempre. Lo mismo si él viniera de sí mismo. Y luego la implicación de pensar, si él no viene de sí mismo, él no viene de ningún otro lado, es Chekpa. Entonces él simplemente desaparecería de la existencia. Así que se llama parpadeo. El parpadeo resulta de pensar de cierta manera, para siempre, y parpadeo. ¿Cómo es eso? Parpadeo e implicaciones para siempre, pensar de cierta manera. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con la causa y el efecto? Eso significa cualquier cosa que suceda basada en otra cosa. Y esa es una palabra dulce. Esa es una dulce palabra en el budismo. Significa que las cosas vienen de otras cosas. Y que el nombre, que es originación dependiente. Así que si las cosas vienen de otras cosas, si el charco en el piso viene de una fuga en la tubería, entonces yo puedo detener los charcos en el piso. Solo tengo que arreglar la fuga en la tubería. Entonces, si entiendo originación dependiente, algo sucede y luego algo más sucede. Pero aquí dice, cualquier cosa que sucede basado en otra cosa. ¿No sería exactamente eso? Entonces, ¿qué significa eso? Nagarjuna dice, si algo sucediera dependiendo de otra cosa, entonces en cierto sentido no sería lo que era. Y eso es confuso. Y eso parece ser la especialidad de Nagarjuna. Así que echamos un vistazo al comentario. Johnny Lama lo expresa en forma de debate. Tomemos cualquier resultado que surja de la dependencia de una causa particular. Podemos decir provisionalmente, y lo provisional es importante. Podemos decir provisionalmente que no es lo mismo que su causa. Si se ha producido por dependencia de una causa, podemos decir que no es esa causa, no es eso. Así que ahora significa provisionalmente. Podemos decir que no es eso, lo que significa que no es la causa. Si algo viene de una causa, entonces podemos, ¿cómo lo llamas? De manera preliminar podemos decir que no es la causa. Y eso está bien, podemos apreciar eso. Si el resultado, si el árbol fuera la semilla, entonces no habría nada que hiciera crecer y no habría nada que creciera. No habría nada que causara el crecimiento y no habría ningún crecimiento, porque sería la misma cosa. Pero tampoco el resultado es otra cosa que la causa.
tampoco el resultado es otra cosa que la causa. Porque si no tuviera ninguna relación con la causa, el resultado no sucedería. Así que no podemos decir que el árbol es la semilla, pero no podemos decir que el árbol no es la semilla en cierto sentido, porque sin la semilla el árbol no puede existir. Y por cierto, si crees que entiendes eso, no es así. ¿De acuerdo? Porque recuerda a Nagarjuna. Él está muy, ¿cómo lo llamas? Fascinado por estas contradicciones. Si el árbol viene de la semilla, entonces en algún momento deberían tocarse. Pero si hay algún punto en el que el árbol toca la causa, la semilla, entonces el árbol estaría en el pasado. El momento de tocarse estaría en el pasado, porque en relación con el árbol, la semilla está en el pasado. Así que si se tocan, entonces esa parte del árbol está en el pasado, en lugar de contacto, en el lugar de contacto. Y estaba tratando de pensar en una relación de causa y efecto más moderna, porque me estoy aburriendo de las semillas y los árboles. Así que aquí hay una foto de una joven tocando un teclado. Así que el dedo cae sobre la tecla se presiona con el dedo y luego algo sucede en la pantalla. Así que eso es una especie de causa y efecto más moderno. El movimiento del dedo activa el cambio en la pantalla. También el cambio en la pantalla depende del dedo y si es así, ¿no deberían tener algún punto de contacto? Y si tienen un punto de contacto, entonces esa parte, la parte frontal de la pantalla cambia, está tocando la parte posterior del dedo que baja y están al mismo tiempo. Entonces la causa está sucediendo al mismo tiempo que el resultado, lo cual es imposible. Así que Nagarjuna dice, ¿no se dieron cuenta? ¿No les molesta? Porque realmente me molesta. Ese es Nagarjuna. Y lo que realmente está pasando, hablaremos de ello. Y se siente constantemente, tengo gente hablándome y diciendo, oh, estas son solo cosas intelectuales. Eres uno de esos estudiantes de filosofía que no puede hacer una taza de café. Y en realidad no importa en tu vida real. Pero sí importa en tu vida real. Porque lo que crees que está pasando no puede estar pasando. Debe de ser otra cosa. Una semilla no puede ser un árbol y presionar una tecla. Un dedo presionando no puede crear un cambio en la pantalla. No es posible. Literalmente no es posible. Algo más está sucediendo. Y si crees que la pantalla está cambiando porque presionaste la tecla, entonces tienes un problema. Y al final te matará. Es un problema muy serio, no es un problema filosófico. Vamos a lo que él llama la quinta parte. Tienes que abordar estos problemas. Esta es la quinta sección aquí. Arya Nagarjuna dice, mira, no puedes simplemente dejar de lado estos problemas, tú tienes que pensar en ellos y tienes que hacer algo. Tienen que conducir algún tipo de acción. Luego dice este verso. Y luego hay una línea que falta y la vuelves a poner. Sí, la vuelves a poner. Así que este tallado tiene un problema ahí. Este es un hermoso verso y es muy importante para nosotros. En realidad son dos versos, Tim, pero estamos bien. Él dice que los budistas son los... ¿Qué es Jigten? ¿El mundo? Sí. Y Gumbo significa protector. Entonces son el salvador o protector del mundo. Los budas, que son los protectores del mundo. Ellos enseñaron las enseñanzas. Y esas enseñanzas son el néctar de la inmortalidad. Si bebes esas enseñanzas, no tienes que morir. Amirta, ¿de acuerdo? Así que llama a las enseñanzas, les llama Dharma. El néctar inmortal del Dharma.
Cuando daban diferentes enseñanzas, no eran una sola enseñanza, pero no eran enseñanzas diferentes. Así que todas las enseñanzas, todo el néctar, todas las enseñanzas inmortales del néctar. Por cierto, néctar también significa ir más allá de la muerte. Nec es necrofilia, significa muerte, y tar significa como tara, significa cruzar, que es de donde viene transporte. Así que néctar significa atravesar la muerte. Entonces, todas las enseñanzas que Buda alguna vez ha dado, ese néctar inmortal, esas enseñanzas separadas no son una sola enseñanza, ni son enseñanzas diferentes. No se detienen antes de comenzar y no continúan para siempre después de que comienzan, lo cual es la implicación necesaria si existieran desde su propio lado. Él vuelve a ese tema, que estaba en el primer verso de toda la obra. Y luego entra en algo genial. Él dice: ahora, si luchas con estas ideas, si alguien te dice, mira, las enseñanzas del Buda son néctar, te pueden llevar más allá de la muerte. Y luego en el mismo aliento dicen, todas las enseñanzas separadas que dieron no son la misma enseñanza y tampoco son enseñanzas diferentes. Y dicen eso y luego dices, deja de confundirme, solo dime lo que quieres decirme. Y él dice, no, piénsalo, quiero que lo pienses. ¿Por qué? Porque las enseñanzas del Buda solo se convierten en néctar inmortal para las personas que entienden por qué no son una sola enseñanza y por qué no son enseñanzas separadas. Esa es la clave del néctar. El néctar no funciona si tú no comprendes que las enseñanzas no podrían haber estado separadas y no podrían haber sido una. Ambos son imposibles. Si no comprendes eso, no funcionan como néctar. Luego viene este hermoso grito frustrado de la audiencia. Están como, pero no lo entiendo, entonces voy a morir. Realmente no lo entiendo. Entonces voy a morir. Y él dice, no, las cosas todavía están bien. Es tan reconfortante viniendo de Nagarjuna. Él dice, si no lo entiendes, no hay problema. Algo bueno todavía va a suceder. Y ese es el segundo verso aquí. Si tú luchas con estos problemas, con estas contradicciones, pero nunca realmente las resuelves y mueres, y luego dice, mira, puedes ir a un mundo donde las enseñanzas de Buda ya no están ahí. Puede que atravieses un mundo desprovisto o sin las enseñanzas del Buda. Y puede que vayas a un mundo donde ya no hay discípulos del Buda. Entonces puedes terminar en un mundo donde las enseñanzas del Buda ya no están ahí. Y las personas que siguen esas enseñanzas ya no están ahí. Lo cual se relaciona de alguna manera a las tres pistas. Pista de Bodhisattva, pista de oyente y pista de Buda hecho a sí mismo. ¿Buda hecho a sí mismo es realmente Hasso? No es realmente un Buda. ¿Pero son hechos a sí mismos? No, tampoco. ¿Por qué? Tuvieron muchos maestros antes. Sí, tantos maestros en sus vidas pasadas. Y luego entran en esta vida y no tienen un maestro, pero aún así lo tienen. Así que a eso se le llama un entendido hecho a sí mismo. Buda es una exageración, ¿verdad? El doctor les dijo que se fueran por 3 años. Dilo de nuevo. El doctor les dijo, vete por 3 años. Sí, vete por 3 años. Así que este es un hermoso verso. Él dice, mira, si no entiendes lo que estoy tratando de expresar, sigue intentándolo. Incluso si fueras a morir, incluso si fueras a un mundo donde no hay Budas y no hay discípulos de los Budas, todavía tendrás intuiciones. Comprenderás la vacuidad por ti mismo, porque trabajaste muy duro en esta vida, ¿de acuerdo? Incluso si nunca conoces a un Buda después de esta vida. Incluso si nunca conoces el Dharma después de esta vida. Incluso si nunca conoces a personas que creen en ese Dharma.
incluso si en tu próxima vida estás solo, lo cual es un lugar terrible para estar, en un mundo sin dharma y sin maestros. Pero aún así, algo te sucederá, algo bueno sucederá, y comenzarás a comprender la vacuidad espontáneamente. Así que esa es una hermosa y reconfortante línea para aquellos de nosotros que no entendemos completamente a Nagarjuna. Muy bien, vamos al siguiente verso. Así que aquí hay una foto. Siempre trato de encontrar una imagen que te ayude a recordar estos puntos y en teoría se supone que debes buscar en estas fotos más adelante. Está bien, en esta vida sigue plantando semillas. Significa seguir luchando con estas enseñanzas. Sigue luchando con estas ideas, no te rindas. Incluso si no lo entiendes perfectamente en esta vida, te estás preparando para una próxima vida encantadora, incluso en un mundo donde no hay enseñanzas. Eso es bastante reconfortante, creo. Muy bien, estamos llegando... aquí dice parte 2, parte 3. Y esa es la segunda parte, la tercera parte de todo el capítulo. Así que volvemos a la primera división del esquema. Las escrituras tibetanas, las antiguas escrituras indias, tienen un esquema muy complejo, con diferentes encabezados y profundo, van muy profundo en una estructura delineada. Él es, ¿cómo lo llamas? Te enfocas y luego él está volviendo fuera de foco y él dice, por cierto, acabamos de llegar a la gran parte 2 de todo el capítulo y la gran parte 3 de todo el capítulo. La primera parte de cada capítulo es la filosofía y las ideas difíciles. La segunda parte de cada capítulo menciona un libro de Lord Buddha que respalda la versión de Nagarjuna. Nagarjuna enseña la vacuidad, pero Choni Lama es genial y será un curso completo con la base de datos. Hice algo de eso, pero no dediqué todo el tiempo. Pero Choni Lama dice, cada capítulo por el que Nagarjuna está pasando tiene una referencia bíblica en los sutras originales. Puedes volver a las enseñanzas originales de Buda y encontrar estos puntos. Esto no es Nagarjuna inventando esto. Él los está extrayendo de las enseñanzas de Buda, que fueron 700 años antes que él. Entonces, él da las referencias aquí para este capítulo. Y sería un ejercicio interesante para estudiantes graduados hacer una lista de ellas y encontrarlas. Yo hice los primeros capítulos solo por diversión y son correctos. Pero toma algo de tiempo. Es una larga búsqueda a través de la base de datos y tienes que saber cómo buscar. Y luego la tercera parte de cada capítulo es el título del capítulo. Entonces en el budismo el capítulo se da al final, en tibetano y en sánscrito. El nombre del capítulo viene al final. Yo lo puse artificialmente al principio en inglés, pero en realidad en el sánscrito y en el tibetano normalmente viene al final. ¿Cuál es el capítulo que acabamos de terminar? Una investigación de la persona, y aquí Cho significa las partes de la persona, Dharma, los accesorios de la persona. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Terminamos el capítulo 18. Probablemente el segundo capítulo más importante. Es el segundo capítulo más citado de todo el texto, así que hemos luchado a través de... ¿Cuántas clases hemos tenido? 6 clases, 6 clases y media, que pasamos con dificultad. Terminamos ahora el capítulo 18, que es un gran logro. Si nunca más escuchas Sabiduría de Arya Nagarjuna, si puedes decir escuché el capítulo 18, probablemente estés en buena forma para la próxima vida, no importa a qué mundo vayas. Así que ese es un capítulo importante. Vamos a continuar con el capítulo 19. Creo que es sexy. Yo recuerdo cuando estaba aprendiendo por primera vez estos libros antiguos, como en 1975, hace 25, 45, 47 años. Cada vez que tenían un gran debate sobre la naturaleza del tiempo, estaba emocionado, ¿sabes? Como, wow, sí, hablemos de eso. Incluso tomé un curso en la universidad que está en el departamento de filosofía. Discutieron si era posible viajar en el tiempo.
en términos físicos serios. Siempre me emocionaba ver secciones en las que Buda comenzaba a hablar sobre la naturaleza del tiempo. Y aquí estamos, capítulo 19. Es una investigación del tiempo. Bien, entremos directamente en ello. Ahora mismo nos vamos a centrar en ¿tienen los tres tiempos una existencia independiente? El pasado, el presente y el futuro. ¿Tienen una existencia independiente? ¿O existen a través de una relación relativa? El pasado solo tiene sentido en relación con el presente y el futuro. Y puedes ver, él podría discutirlo de 9 maneras diferentes, ¿verdad? Pero se va a concentrar en, primero, él va a decir, el presente y el futuro existen solo en relación con el pasado. ¿Necesitas el pasado para decir presente y futuro? ¿Pueden el presente y el futuro existir sin el pasado? Y una vez que cubres esa posibilidad, y lo diré de nuevo, existen el presente y el futuro solo en relación con el pasado. ¿Necesitas el pasado para establecer el presente y el futuro o tienen una existencia independiente? ¿Puede existir el presente sin el pasado? ¿Puede existir el futuro sin el pasado? Así que primero él tomará dos tiempos, presente y futuro, y los va a discutir en relación con el pasado. Entonces lo va a mezclar y va a decir, bueno, ¿puede el pasado existir sin el presente? ¿Puede el pasado y el presente existir sin el futuro? Así que toma el conjunto de tres y luego describe las posibilidades en grupos de 1 y 2. Y hay un increíble error en el tallado o algo donde escribieron mal conjunto de 3, que es Sumtsan, Sumtsan, y lo cambiaron a Substan, porque M es una letra de prefijo para stan, que significa marcar. Ya hablamos de eso en Lakshana, ¿verdad? Así que lo estuve leyendo como por media hora y dije, no tiene sentido. Y luego me di cuenta de que era una falta de ortografía exquisita, porque es una palabra real. La falta de ortografía es una palabra muy atractiva. Así que finalmente dije, oh, hombre, esto es solo un error detallado. Así que de todos modos, aquí vamos. Versos 1 y 2, capítulo 19. El tiempo presente y el tiempo futuro, si esos dos solo existen en relación con el pasado, si el presente y el futuro dibujan su existencia en relación con el pasado, entonces el presente y el futuro tendrían que existir en el pasado. Si el presente y el futuro solo existen en relación con el pasado, es decir, a través de una relación con el pasado, entonces deben existir en el pasado, porque no puedes compartir una relación en diferentes momentos. Si vas a dar la mano a alguien, ambos tienen que estar aquí el mismo día. ¿Lo entendiste? Es muy interesante. Ahora dice la otra posibilidad. Bueno, si no te gusta eso, hablemos del presente y del futuro de nuevo. Si no existen en relación con el pasado, si el pasado ya se ha ido, cuando el presente y el futuro llegan, entonces ¿cómo pueden tener una relación? Entonces, ¿cómo puedes decir que el pasado y el futuro son creados por la mente en comparación con el pasado? Pero si el pasado se ha ido y ya no existe, ¿cómo puedes decir que el presente y el futuro existen en relación con algo que no está ahí? Entonces puedes decir que el pasado y el futuro existen en relación con los peces, o el pasado y el futuro existen con relación
al hombre en la luna. Ya ves, no importa, si ya se fue, entonces todas las cosas que se fueron son las mismas. Así que podrías decir, ¿cómo estableces el pasado y el futuro en relación con el pez, en el hombre, en la nariz de la luna? Porque es lo mismo que el pasado que ya se fue, ya no existe. Así que ese es su primer verso. Tengo una especie de imagen aburrida. No pude pensar en una muy buena, para ser honesto. ¿Lo entendiste? Son solo calendarios. Pueden 22 y 23 existir este año y el próximo año. Puedes decir este año sin el año pasado. ¿Ves? Y en este caso, no olvides que estamos tomando 22 y 23. El año actual y el próximo año. Y lo estamos comparando con el año pasado. Puedes tener 2022 sin tener 2023, sin un 2021. Si puedes tener un 22 y un 23 sin un 21, entonces ¿cómo se te ocurrió el 22? ¿De dónde sacaste eso? ¿O le agregué uno a qué? Y si existen en relación con el 21, entonces hay una línea donde el 22 toca el 21 y una parte del 22 es 21. Y luego este año fue el año pasado. ¿De acuerdo? Y suena lindo. Y suena como solo BS. Pero es una seria inconsistencia en el mundo. Y molestan a Nagarjuna. Esas inconsistencias molestan a Nagarjuna. Dice que algo más debe estar pasando. Y vamos a explorar qué más está pasando. En este momento se supone que debemos estar confundidos. Y luego dice, así es como lo resuelves. Ese es un método de enseñanza, ¿verdad? Primero confundes al alumno y luego hacia el final de la clase lo resuelves todo. Y se siente bien y siente que entendió algo. Luego dice, si el presente y el futuro no existieran en el pasado, si el presente y el futuro no existen en el pasado, entonces, ¿cómo podrían existir en y por sí mismos? Lo siento, hagámoslo de nuevo. Si el presente y el futuro no existen en el pasado, entonces ¿cómo pueden tener una relación con el pasado? ¿Cómo pueden tocar al pasado? Debe haber un punto de contacto. Y ese punto de contacto tiene que ser compartido temporalmente. No sé, se me acaba de ocurrir otra imagen tonta. Si el pasado y el presente, lo siento, si el presente y el futuro no existen en el pasado, entonces no hay relación. Si llamas al presente y al futuro la parte superior de este reloj de arena y llamas al pasado la parte inferior del reloj de arena y volteas ese reloj de arena y la arena en el presente y el futuro nunca tocan la arena del pasado, entonces ¿cómo puedes tener un flujo? Muy bien. Voy a llevarte a una oración aquí. No puedo leer cada oración porque no vamos a terminar. Quiero decir, me encantaría. Tomaré unos 10 o 15 años. Y eso está bien para mí, pero la gente se queja. Muy bien. Si tomamos el ejemplo de un brote que acaba de brotar de una semilla, el brote presente ahí. Así que ahí está el brote que brota en el presente y también está presente la causa del brote. En cierto modo, la semilla y el brote están ocurriendo al mismo tiempo.
Cuando ves que sale un brote por primera vez, una semilla se parte y sale el brote. Y ves ambos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero si lo piensas bien, la parte del brote, la parte de la semilla que aún no ha brotado, es algo que podemos llamar futuro, a suceder en el futuro. ¿Cómo lo llaman? Para venir más tarde, como el cheque en el correo cuando alguien te debe dinero. Siempre es algo que ocurrirá en el futuro. Cuando ves un brote saliendo de una semilla, tiene que haber alguna parte del brote que todavía está atrapado en la semilla, como un potencial para el futuro. Podemos llamar a eso futuro. Y cuando el brote se desmorona, cuando el árbol se cae, puedes llamar a eso el pasado de este evento, el futuro de este evento, el futuro de un brote que sale de una semilla. Es la parte del brote que aún está en la semilla. Eso es futuro. Viene del futuro, ¿verdad? Va a ser un árbol en el futuro. Pero la parte del brote que ya está muriendo es el pasado de este evento. Va a ser el pasado. Pasado. Entonces empiezas a confundirte sobre lo que es futuro y lo que es el pasado. La muerte no ha ocurrido todavía, ¿verdad? Entonces es futuro. Así que el pasado es futuro. Y el futuro es pasado el futuro es pasado cuando se convierte en presente. El futuro es pasado cuando se convierte en presente. Hay algo absurdo, algo está mal. Tienes que pensarlo. Sí, entonces tienes esta pregunta. Y pongo una foto aquí. ¿Saben? ¿Quién está en el pasado? ¿Qué sucede primero? ¿El pasado o el futuro? Bueno, el futuro tiene que suceder primero para que crezca el brote y luego se convierte en pasado, ¿correcto? Entonces el pasado sucede después del futuro. Quiero decir, es verdad. Así que trabaja con eso. Bien, y luego, quiero decir, pueden dedicar un tiempo a eso en sus grupos de discusión, pueden hablar de ello. Hasta que el futuro se convierta en el pasado, no hay presente. Solo cocínalo. Mi profesor solía decir, solo cocínalo. Significa que no quería explicarlo más. En el esquema, si estás siguiendo el esquema, está defectuoso aquí. Algunas cosas fallan en el tallado y lo llené. Puedes conseguirlo ahí. Si tratas de encontrar un presente y un futuro que no dependan del pasado, nunca podrás encontrar un presente en el futuro. Si tratas de encontrar un presente y un futuro que no se basen en el pasado, nunca encontrarás tal presente y futuro. Pero entonces no puede haber ningún tiempo en el que tengas el presente y el futuro, porque si tienen que descansar en el pasado por definición ya se fue. Entonces, si algo descansa sobre algo que ya se fue, debe haberse ido. ¿Correcto? Si la taza está sobre una mesa y no está, la taza debe haberse ido también, no puede estar aquí, porque tiene que estar al mismo tiempo para descansar uno sobre otro. Hay una contradicción aquí, algo está pasando. Y luego, Choni Lama y los grandes comentaristas desearía que la vida verde fuera pasado. Los grandes comentaristas seguirán diciendo, si el presente y el futuro descansaran sobre el pasado de forma autoexistente, les pido que luchen con esa idea. Él no dice, si el presente y el futuro descansaran sobre el pasado. Él dijo, si fuera realmente cierto
que el presente y el futuro descansan sobre el pasado autoexistentemente por su propio lado, entonces tendréis estos problemas. ¿Qué es lo contrario de eso? Les pido que. ¿Qué es lo contrario de eso? Lo diré de nuevo. Choni Lama sigue lanzando la frase adverbial: si el pasado y el futuro descansaran sobre el pasado de forma autoexistente o por su propio lado, entonces, ¿qué es lo opuesto a eso? Así que demuestra que eso es imposible. Si el presente y el futuro descansaran en el pasado de forma autoexistente, entonces tendrían que desaparecer, porque tendrían que tocar el pasado y el pasado se ha ido. Y una vez que tocas el pasado te vas. Pero eso es solo si existieran autoexistentemente. Ahora mi pregunta para ustedes, chicos. Aquí en la sala, estos eminentes eruditos, si el presente y el pasado no existieran por sí mismos, ¿podrían descansar en el pasado? ¿Y cómo sería eso? ¿Qué significa decir, ¿quieres que te ayude? Si el pasado y el presente no existieran por su propio lado, ¿podrían descansar en el pasado? Si el presente y el futuro no existieran por su propio lado, ¿podrían descansar en el pasado? Sí, podrían, porque la imagen completa vendría de ti. Todo sería solo una imaginación viniendo de ti. Y de hecho, así es, todo viene de ti. Lo que implica que puedes F con el pasado, lo cual es una idea muy sexy. Como si te divorciaras, podrías, con suficientes buenas semillas, podrías convertirlo en una obra maestra. Eso es emocionante. Es posible, con suficientes buenas semillas, crear un pasado diferente. Y yo digo sí, porque viene de ti de todos modos. Y no solo que trates de pensar que no fue tan malo, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo donde te despiertas y dices, ella salvó mi vida, o él salvó mi vida, gracias a Dios. Muy bien, sigamos. Estamos cruzando lo que originalmente había diseñado como una nueva clase, y he ido tan lento que estamos irremediablemente retrasados de la estructura original de clases. Perdón por la tos, que sé que mata a los traductores. Lo que esto significa en términos prácticos es que podemos comenzar una nueva clase en medio de la clase, lo que significa que podemos divertirnos un poco en medio de la clase. Y lo divertido es que, para Cristina, podemos hablar sobre el sánscrito. Así que hay algunas palabras importantes para la siguiente sección y me gustaría repasarlas contigo. La primera es kala. ¿Tienes esas, Tim? Sí, kala significa tiempo. Kala significa tiempo. ¿Conoces el famoso Kala Chakra, que es la rueda del tiempo? Que es una cosa de Netflix, ¿cierto? Solo bromeo. Las novelas eran maravillosas. Las novelas eran maravillosas. Vi 10 minutos del primer programa y lo apagué. Fue como la primera vez que intentaron hacer el Hobbit. Así que, de todos modos, Kala proviene de una antigua raíz, Kal, Chal, que significa agitar o mover. A menudo ves Cs y Ks mezclándose entre sí. Y también tienes una raíz, Kar, Char, porque te dije Rs y Ls tienden a cambiar. Y luego eso se convirtió en carro. Y se convirtió en Kel en aceleradora. Y se convirtió en Char de carruaje. Así que todos estos son movimientos del pasado hacia el futuro. Todos ellos implican algún tipo de velocidad y algún tipo de transporte, moviéndose a alguna parte. Así que la raíz antigua para la palabra tiempo en sánscrito significa la cosa que se mueve. Y luego tenemos carro, carruaje y acelerador. Dilo otra vez, calendario. No pensé en eso, pero probablemente sea cierto, sí. Genial.
Luego vamos a cambiar de capítulo antes de terminar esta próxima clase. Así que les daré algunas palabras del próximo capítulo que hablará sobre causas y condiciones. Y el nombre de la causa es etu. Digan hetu. Si hetu viene de la raíz ha, que significa ir adelante o irse. El indoeuropeo es ge, que significa go, ir. Y tienes la palabra gate, puerta, tienes la palabra go, ir. E incluso el indoeuropeo enumera el ina en Hinayana porque pasaste eso. Esa es una vía más baja y te fuiste a una vía más alta. Así que Hinayana significa la huella que dejé atrás. Genial. Eso es hetu. El tú, por cierto, hace los infinitivos de los sustantivos. Así que es como te o en to go beyond, ir más allá, o to travel, viajar, algo así. Me gustaría hacer pratyaya y eso va a ser importante en la próxima clase. Y esa es esta famosa palabra para quién, que significa condición. A veces puedes pensar en ello de forma clásica, como la semilla es el etu y luego la luz del sol, el agua, el esfuerzo del jardinero. Todos esos son pratyaya. Esos son factores contribuyentes. Y luego hetu es la causa principal. Así que pratyaya aquí significa prati aya. Y prati significa muchísimo, súper. Y aya viene de la raíz simplemente y, yo, simple. ¿Cuál es una palabra común en inglés? Exit, salida. Tenemos una señal de salida ahí. Ex significa fuera de y es el tiempo pasado de la misma. Entonces, si quieres irte, tienes que ir por ese camino. Exit, salir. Así que pratyaya significa super yendo, super yendo. Significa factor contribuyente. Ahora aprendiste 3 palabras. ¿Cuáles eran? Ya los olvidaste. Hetu, pratyaya y kala. Bueno, bien, bien. Muy bien. ¿Tenemos algo de tiempo? Iremos a algo breve y luego terminaremos esta clase. Retomaremos esto más tarde en la próxima clase. Pero en el próximo capítulo, en el esquema de todo el libro, o el siguiente título del esquema se llama habiendo examinado cómo el presente y el futuro descansan o no sobre el pasado, mezclémoslo. Veamos cómo fue el pasado y el presente se basaron en el futuro, por ejemplo. Veamos las otras posibilidades. Vamos a mezclarlos. Y ese es el siguiente verso. Y este verso dice que tienes los mismos desórdenes. Si tú aplicas todo esto a las otras 2 posibilidades, si miras cómo el pasado y el presente dependen del futuro, o si observas cómo el pasado y el futuro dependen del presente, obtienes los mismos desórdenes. Y la palabra aquí para desorden es con un acento. Y viene de la raíz nor, tono bajo, que significa equivocarse. Entonces lo hace activo. Obtienes los mismos errores con los otros 2 tiempos. Así que eso se entiende fácilmente. No tengo que cubrir esto. No sé, tenía una foto de... ¿Estás listo para la foto, Tim? No sé, encontré a 3 personas paradas de cabeza. Están al revés, ¿verdad? Están al revés. Me gustaría pensar en ellos como pasado, presente y futuro. Y si los mezclas, ¿qué otros problemas tienes? Tienes los mismos problemas. Tienes los mismos problemas cuando examinas el pasado y el futuro en relación con el presente, o cuando examinas el pasado y el presente en relación con el futuro. Los mismos problemas, líos que tienes cuando examinas el presente y el futuro en relación con el pasado, algo así. Yay. Entonces, Choni Lama dice, ¿sabes lo que es lindo?
Podrías tomar las primeras líneas de este verso y luego te los daré de nuevo, ¿de acuerdo? Él dice, puedes tomar las primeras líneas de este versículo, perdón, este capítulo, que fueron el presente y el futuro, si es que dependen del pasado. Entonces, el presente y el pasado tendrían que existir, lo siento. Si el presente y el futuro dependieran del pasado, entonces el presente y el futuro tendrían que existir en el pasado. Ese es su primer verso. El segundo verso, si el presente y el futuro no dependen del pasado, entonces el presente y el futuro, ¿cómo podrías establecerlos? ¿Cómo podrías decir presente y futuro? Entonces no funciona si dices que dependen del pasado, presente y futuro. Y no funciona si dices que no dependen del pasado. Y luego dice, él se pone lindo. Y simplemente sustituye palabras en los dos versos originales. Y los recita de esa manera. Oh, si el pasado y el futuro no dependieran del presente, entonces tendrían que existir. Si no dependieran del presente, entonces el pasado y el futuro tendrían que existir en el presente. Y si el pasado y el futuro no existieran en el presente, entonces no podrían existir en absoluto, porque no estarían aquí. O si no existieran en relación con el presente, entonces solo tendríamos pasado y futuro. Así que él hace una cosa linda donde sustituye, mezcla las palabras, simplemente como nos dijo Nagarjuna. De hecho lo escribe, así que eso es útil. Ahora vamos a conseguir, ¿cuánto tiempo tenemos? Estamos un poco pasados de tiempo, pero creo que es genial terminar con un pequeño punto más, porque depende de esto. Dice, y corregimos el tallado de... Así que nos dimos cuenta de este problema. Él dice, puedes aplicar eso a cualquier otro trío. Es lindo. Significa trío. Cada vez que tienes tres cosas, dice, puedes aplicarlo a todos los otros tríos en tu vida. Así que veamos algunos tríos. Y él da algunos ejemplos. Nagarjuna da algunos ejemplos. Él dice, cuando discutes el concepto de calidad relativa de las cosas, la mejor calidad, la peor calidad, calidad media, ese es otro grupo de tres, ese es otro trío. Y lo mismo, tienes lo mismo, la calidad media y la mejor calidad dependen de la peor calidad. Pero si la calidad media no toca la peor calidad, entonces no hay comparación. Entonces parte de la calidad media tiene que ser de la peor calidad, pero no puede ser, porque entonces la media sería la peor. Entonces habría una nueva peor. ¿De acuerdo? Mismos problemas con ese trío. Entonces Choni Lama quiere incorporar a su trío y dice, bueno, ¿qué tal si... ¿Qué es eso, chicos? Buen karma, mal karma y karma neutral. ¿Existen uno respecto al otro? Puedes decir que esto es neutral porque no es bueno ni malo, sino que es karma. Y él dice, no, no puedes decir eso. Porque si comparas, si el karma neutral solo existe en relación con el karma bueno y el karma malo, entonces parte del karma neutral tendría que ser karma bueno. Y luego el karma bueno sería neutral. Parte del buen karma sería neutral. Pero si no los comparas, si nunca se tocan el uno al otro, entonces el karma neutral podría ser un pez en la nariz del hombre, en la luna. Si no tiene que conectarse a nada, bueno, entonces podría conectarse a cualquier cosa. Bien, tiene un trío más aquí. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta. Él dice 1, 2 y 3. Estoy como, ¿cuál? ¿Cuál es 2? Él dice, no, solo digo número 1, número 2, número 3. No puedes tener un trío. Tú no puedes tener un número 1, número 2, número 3 si dependen el uno del otro, porque entonces 3 serían 2. Pero si no dependen del uno del otro, entonces 2 es el hombre en la nariz de la luna y 3 es un pez. Y no tienen por qué relacionarse entre sí. Así que es muy lindo, es muy bueno. Él se divierte mucho. Señala los mismos problemas con
todos los otros tríos en tu vida. Puedes pensar en otros tríos. Denise, Hasso y Venerable Phil. Puse un trío, no sé. Estaba buscando otros tríos. Este trío es de las Olimpiadas, como el chico que gana la medalla de oro, o la mujer que está en el medio, la plata a la izquierda, pero existen en relación el uno con el otro. No se puede tener una medalla de oro sin una medalla de bronce. Pero si la medalla de oro toca la medalla de bronce, ya no es una medalla tan especial. Y cosas así. Puedes jugar con tus propios tríos. Bien, vamos a detener esta clase ahí. A lo que vamos ahora es... Vamos a explorar conceptos de tiempo en otras escuelas budistas, que es un tema muy sexy, lo disfruto mucho. Así que hemos estado mirando el tiempo desde el punto de vista del camino medio, las escuelas superiores del budismo, pero las escuelas inferiores del budismo tienen explicaciones muy fascinantes del tiempo y son importantes. Así que el próximo lugar al que vamos es a la explicación del tiempo de otras escuelas budistas, y Nagarjuna destruirá a cada una de ellas. Bien, nos vemos en la próxima clase. Gracias chicos, gracias a todas las personas aquí. Es bueno tenerte aquí, por cierto. Me despierta más que hablar frente a una pantalla.